Damos la bienvenida al siguiente ponente. Dr. Eduardo Miguel Flores Armas. Con el tema, tumores cerebrales en pediatría. Saludos, soy el Dr. Eduardo Flores y voy a hablarles del tema de tumores del sistema nervioso central en pediatría. Los tumores del sistema nervioso central en niños corresponden a la segunda neoplasia más frecuente. El pronóstico se ve determinado por el tipo histológico, extensión tumoral, edad del paciente al momento de la presentación, estado funcional y duración de los síntomas. El 25% de los cánceres entre los 0 y 15 años de edad se originan en el sistema nervioso central. El 60% de los pacientes que sobreviven a ellos presentan algún tipo de discapacidad. Tenemos una clasificación de acuerdo al tipo de tumor en astrocitomas y otros gliomas, tumores embrionarios, ependimomas, tumores de células germinales y por la localización o el abordaje quirúrgico en fosa posterior, tallo cerebral, la región pineal y tercer ventrículo, la región sillar y suprasillar, supratentoriales y órbita ciliar visual. El astrocitoma pilocítico es considerado de bajo grado o grado 1 por su potencial proliferativo, de naturaleza frecuentemente discreta y posibilidad de curación al cabo de la resección quirúrgica sola. Es el tumor infantil más frecuente, en un 25%. Es un tumor bien delimitado, a menudo quístico, de crecimiento lento. Su máxima incidencia entre los 5 y los 15 años de edad, y la localización más típica es el cerebelo en un 60% de las veces. Tenemos ejemplos de paciente con una tomografía computada con medio de contraste donde se puede observar una imagen quística que ensancha las dimensiones y parcialmente ocupa el cuarto ventrículo con un nódulo mural y septos en su interior. En la imagen potenciada en T2 en plano axial podemos corroborar la existencia de ese septo que divide la lesión en dos cavidades quísticas, así como la presencia de varios nódulos murales. Imágenes potenciadas en T1 en plano sagital y axial, T2 en plano axial en la imagen central, donde podemos observar una imagen quística de grandes dimensiones que ocupa la fosa posterior con efecto de masa sobre cuarto ventrículo y principalmente el receso izquierdo. Observamos la presencia de nódulo mural en su extremo izquierdo en la imagen potenciada en T2. Imágenes axiales potenciadas en T2, T1 con gadolinio, donde observamos una lesión de la porción ventral del cuarto ventrículo, donde tiene un comportamiento quístico principalmente y se extiende hacia el ángulo punto cerebeloso derecho, con un patrón de realce francamente heterogéneo con nódulo mural, igualmente heterogéneo por zonas de necrosis en su interior. Tumor embrionario meduloblastoma es un tumor de rápido crecimiento maligno invasivo, 15 a 20% de todos los tumores pediátricos cerebrales, su máxima incidencia entre los 5 y los 12 años de edad. La relación hombre-mujer es de 2 a 1. Suelen aparecer en la línea media en el vermis y después crecer hacia el velo inferior o superior del cuarto ventrículo. Podemos observar imágenes de tomografía computada en plano axial con reconstrucción sagital y tras la administración del medio de contraste radiopaco, llamando en particular la atención la imagen sagital, donde podemos observar cómo desplaza el cuarto ventrículo en sentido rostral y observando su patrón de realce francamente intenso pero heterogéneo por zonas de necrosis, predominando estas en el lado izquierdo y una vena de drenaje hacia el seno occipital. Tumor neuroectodérmico primitivo tiene peor pronóstico que los infratentoriales. Es una masa hemisférica compleja con mínimo edema peritumoral. Suelen ser grandes al momento del diagnóstico. Puede ser tanto delimitado como infiltrativo.
En la tomografía computada se ve una imagen de densidad heterogénea, a veces calcificada, con zonas de hemorragia y necrosis. Su realce es heterogéneo y puede llegar a presentar metástasis leptomeningeas. Imágenes de tomografía computada en plano axial, en fase simple y con contraste, podemos observar una imagen quística de grandes dimensiones con efecto de masa y edema en la región frontal, con una pared gruesa con zonas de hemorragia y un nódulo mural. Con la administración del medio de contraste podemos observar el nódulo mural grueso con un patrón de realce heterogéneo por áreas de necrosis. En la imagen potenciada en FLAIR en plano coronal podemos observar el involucro del cuerpo calloso y extensión hacia el hemisferio contralateral con zonas de menor intensidad de señal en su interior por zonas de necrosis, y en la imagen potenciada en T2 podemos observar el nódulo mural con múltiples zonas quísticas en su interior por áreas de necrosis y un componente que causa edema de la porción orbitaria del frontal del lado izquierdo. Asimismo, se observa en la imagen axial el involucro del cuerpo calloso y extensión hacia la región frontal del hemisferio contralateral. El ependimoma es una lesión infiltrativa local, puede aparecer en cualquier parte del cerebro y la médula. En la fosa posterior guarda relación con el cuarto ventrículo y se cuela a través de los agujeros del cuarto ventrículo. Las cisternas basales depende del suelo, pared anterior del cuarto ventrículo, 2/3 partes de ellos son infratentoriales, calcifican con más frecuencia que otras neoplasias pediátricas. Hasta en el 15% de los pacientes pueden presentar zonas quísticas. Podemos observar la primera imagen del lado izquierdo, una tomografía computada con una lesión tumoral de fosa posterior multilobulada, la más central y hacia la derecha con una zona de necrosis, pero llama la atención una pared gruesa. En las imágenes potenciadas en T1, fase simple, se observa multilobulada con áreas de necrosis en su interior, no logrando delimitar el cuarto ventrículo ni la relación que guarda con él. Sin embargo, en la imagen potenciada en T1 en sagital podemos observar el efecto de masa sobre el velo del cuarto ventrículo y la disminución de su amplitud con extensión y adelgazamiento del acueducto de Silvio. Con la administración de gadolina podemos delimitar mejor la pared, el nódulo mural grueso y una zona de necrosis en su interior. Imagen potenciada en T2 en plano axial y en fase simple T1, donde se observa el componente quístico de la lesión tumoral bilobulado con un patrón heterogéneo por áreas de necrosis en la zona central y extensión hacia el ángulo punto cerebeloso izquierdo. También se observa la ocupación de las celdillas mastoideas ipsilaterales. Otro ejemplo de una lesión de un ependimoma que ocupa el cuarto ventrículo, pudiendo delimitar en las imágenes sagitales como en la tomografía computada, así como en el T2, como ensancha las dimensiones del cuarto ventrículo rodeado de líquido cefaloraquídeo y con zonas quísticas en su interior por áreas de necrosis. Otro ejemplo, paciente con imágenes potenciadas en T2, T1 simple y tras la administración del gadolino en plano coronal y sagital, donde se observa ensanchamiento del acueducto de Silvio con una lesión tumoral de un patrón de señal heterogéneo, áreas de necrosis en su polo caudal, y podemos observar en todas las imágenes cómo se rodea por líquido cefaloraquídeo. Los oligodendrogliomas son frecuentes en adultos, no tanto en los niños, y de estos corresponde al 1% de los casos.
Suele ser una masa periférica fundamentalmente cortical, de localización más frecuente a nivel temporal, frecuentemente con calcio y con o sin realce de contraste. Puede remodelar la tabla interna del 38 al 50%. Suelen ser quísticas. Y otra característica peculiar de los niños que presentan esos tumores son que es la variedad maligna, a diferencia de los adultos, en los cuales casi siempre corresponde a la variedad más benigna. Tenemos imágenes potenciadas en resonancia magnética en plano axial, T1 simple, T2 y FLAIR, donde se observa una gran masa tumoral de la región parietal del lado derecho, predominantemente quística o con una señal tendiente hacia el líquido cefaloraquídeo. Podemos observar su aspecto multilobulado heterogéneo, y en la imagen de tomografía computada podemos observar que corresponde a un componente principalmente hipodenso sin presencia de calcificaciones. Imágenes potenciadas en resonancia magnética, secuencias, difusión, FLAIR, T1 con gadolinio, donde planos coronal y axial, donde llama la atención la presencia de una zona central sólida con una imagen quística en su periferia. También llama la atención que, a pesar de tratarse de tumores de variedad maligna, no tengan una zona de edema significativo en su periferia. Jantoastrocitoma pleomórfico grado 2 de la OMS, una variante astrocitoma supratentorial típico de niños y adultos jóvenes con epilepsia de larga evolución. Suele ser una masa cortical con realce dural, suele afectar a la corteza y las meninges, más frecuente en lóbulo temporal. Su patrón de imagen más frecuente es una imagen quística con un nódulo mural que protruye hacia las meninges. No hay edema, calcio ni hemorragia. El realce es intenso, a veces se podemos observar imágenes de tomografía computada donde llama la atención una imagen quística con una zona central hiperdensa, imágenes potenciadas en T2, T1 con gadolino en planos axial y coronal, donde llama la atención la imagen tumoral multilobulada con componentes quísticos, así como una captación intensa de la porción sólida. El ganglioma desmoplásico infantil tiene su mayor incidencia en los 2 primeros años de vida. Tiene una localización frontal o parietal. Principalmente en la tomografía computada se observa como una masa quística heterogénea sin calcificaciones, y en la resonancia magnética con placa tumoral hipointensa en T2 adherida a la meninge que realza de forma intensa. Aquí tenemos ejemplo de una imagen en tomografía computada en fase simple y con la administración del medio de contraste, donde se observa esa zona central tumoral sólida que tiene un realce intenso y su componente que se extiende hacia las meninges con un engrosamiento de las mismas. Otro paciente con una imagen potenciada en T2 en plano coronal donde se observa una lesión tumoral adyacente al asta temporal y con edema en su periferia. Tumor neuroepitelial disembriogénico, antes llamado el glioma mixto. Es una masa cortical focal benigna en contexto de una displasia cortical. Puede ser bien delimitada con muchos quistes pequeños. No hay edema ni expansividad significativa. Su crecimiento es muy lento. Suele ser típico del lóbulo temporal. Aquí tenemos imágenes potenciadas en T1 en fase simple, difusión, FLAIR, plano coronal y T2 en plano axial, donde se observa una imagen multilobulada con diferentes componentes quísticos en su interior y presencia de escaso edema en la periferia. Y podemos observar en la imagen de difusión cómo tiene algunas zonas de deflexión de la señal en su interior por zonas de restos de hemosiderina o calcificaciones. Papiloma de plexus coroides, un grado 1 de la OMS, representa el 3% de los tumores intracraneales. El 86% afecta a niños menores de 5 años. Aparece en el trígono o en los atrios de los ventrículos laterales, típicamente. Tumoración intraventricular papilar derivada del epitelio del plexo coroideo.
Suele ocurrir con hidrocefalia y edema papilar como consecuencia de la sobreproducción de líquido cefalorraquídeo. Presentan calcificaciones y hemorragia. Imagen de tomografía computada. Podemos observar en la fase simple que ya es una lesión multilobulada con contornos irregulares bien delimitados, hiperdenso y con la administración de medios de contraste, ya que podemos observar el realce intenso de los plexos coroides como depende de los mismos y no causa gran asimetría de los ventrículos ni tampoco presencia de edema transependimario. Craneofaringioma, un tumor epitelial benigno originado de los restos de la bolsa de Rathke. Representa el 6% de los tumores del sistema nervioso central pediátricos. Su máxima incidencia es entre los 8 a los 12 años de edad. Es una masa benigna de crecimiento lento. Su epicentro suele ser la región supraciliar. Es una masa quística con calcificaciones y realza de la pared y o nódulos. Imágenes de tomografía computada con reconstrucción sagital, fase simple y tras la administración de medio de contraste radiopaco, observando una lesión predominantemente quística que ensancha las dimensiones de la silla turca y se extiende hacia el diencéfalo y receso anterior del tercer ventrículo con efecto de masa sobre los pedúnculos mesencefálicos, observando una zona de realce hacia el infundíbulo hipoficiario. En la imagen potenciada en T1 en plano sagital podemos observar zonas de menor atenuación hacia el interior de la silla turca con un componente hiperintenso por su contenido proteínico. Observamos en la imagen potenciada en T2 en plano axial las zonas hipointensas en su interior de la porción sólida. Germinomas se originan en las células primitivas de la región supraciliar, lesiones con efecto de masa que pueden ser localmente invasivas, predomina en los adolescentes varones y tiene buen pronóstico relativamente. Podemos observar una imagen potenciada en T2 en plano coronal donde se observa una imagen que se extiende desde la cisterna supraciliar en sentido dorsal con efecto de masa sobre la cisura coroidea y receso anterior del tercer ventrículo. En las imágenes potenciadas en T1 en planos axial y sagital podemos observar su captación intensa del medio de contraste, su carácter multilobulado y el ensanchamiento de la silla turca, así como el ensanchamiento de la cisterna interpeduncular. Imagen potenciada en plano coronal FLAIR, donde se observa su patrón heterogéneo y el edema que causa sobre parte del cuerpo calloso. En la imagen axial podemos observar otro caso donde podemos observar el crecimiento desde la región pineal con un componente quístico hacia el tálamo del lado derecho. Imágenes de tomografía computada, reconstrucción sagital en fase simple y axiales donde se observa la presencia de una lesión tumoral predominando en la región pineal y que involucra el esplenio del cuerpo calloso, multilobulada y con calcificaciones, así como zonas de necrosis en su interior, como se observan por las imágenes hiper e hipodensas. Retinoblastoma es una tumoración maligna primaria de la retina, suele aparecer antes de los 3 años de edad. Es la tumoración ocular más frecuente en la infancia. Sus signos característicos son la leucocoria, el estrabismo y pérdida de la visión. La gran mayoría son mutaciones esporádicas. Si es bilateral, es en un 40% y típicamente son descendientes de pacientes con retinoblastoma. Es una herencia autosómica dominante y tiene 21 diagnósticos diferenciales. Podemos observar en la imagen de tomografía computada en plano axial con foco en la órbita derecha cómo se observa una lesión tumoral dentro del globo ocular que va desde el polo posterior hasta el límite de la cámara anterior a nivel del cristalino con zonas hiperdensas en su margen nasal y un patrón heterogéneo de densidad en su cara temporal. Observamos en las imágenes
potenciadas en T1, fase simple, y con la administración del gadolíneo, una zona de realce de la lesión tumoral adyacente a la retina y menor captación de la zona central. Observamos en esta imagen como también se observa una zona de necrosis en el borde nasal. Por último, imágenes potenciadas en T2 en plano axial, donde llama la atención el componente hipointenso de la lesión tumoral en el borde nasal del globo ocular derecho, así como el componente adyacente a la retina con zona de hemorragia y un patrón francamente heterogéneo en la imagen potenciada en T1 con zonas hipointensas que corresponden a calcificaciones, y en la reconstrucción coronal se corroboran las zonas de calcificaciones en su interior, y con la administración del gadolíneo su escasa captación de toda la lesión. Muchas gracias.